¿Cómo están? Buenas noches. Abre tu Biblia en Josué. Cuando estaba en la escuela, estudié clarinete por como 3 años. Y si tocas clarinete, sabes que el si agudo, cuando aplicas todas las llaves, es como el más complicado de que suene, no sé por qué. Y entonces había una partitura en una obra que tocábamos de Bach o de quién sabe quién, que era la si, que es lo más difícil de hacer, porque es soltar y agarrar el clarinete literalmente. Es complicadísimo. Entonces cada que íbamos a pasar por ese pasaje, híjole, no era creyente, pero me encomendaba a lo que fuera, porque me resultaba dificilísimo, se me hacía complicadísimo. Bueno, así me siento el día de hoy, porque el capítulo 10 es uno de los capítulos más extraños de toda la Biblia. Hay una escena en el capítulo 10 que es polémica, que es complicada de entender y muy complicada de explicar, así que vamos a orar para que este sí me salga. Señor, te damos gracias porque eres bueno y porque eres fiel y porque podemos venir a ti. Sabemos, Señor, que tu palabra es útil para enseñarnos tu voluntad, para redarguirnos donde estamos fallando, Señor. Pero no solo eso, sino también para poder corregirnos y para instruirnos en justicia, a fin de que podamos estar preparados y ser aptos para la obra, para toda obra buena que tú pongas delante de nosotros, Señor. Venimos rogándote que tú nos hables en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 10 de Josué. Nada más déjame recordarte el bosquejo general del libro de Josué. Josué del capítulo 1 al capítulo 5 es como la preparación. Del capítulo 6 al capítulo 12 es la conquista de la tierra prometida. Del capítulo 13 al capítulo 21 es la distribución de las tierras, y del capítulo 22 al capítulo 24 es la última parte, que es la exhortación de parte de Josué. Y estamos en esta segunda parte, en la parte de la conquista. Y la parte de la conquista realmente está dividida en 3 etapas. La primera etapa es lo que se llama la conquista del centro. Realmente es una estrategia de guerra, Dios la diseñó así, pero militarmente es una súper estrategia de guerra, porque están entrando desde el centro y van a dividir por entero, en 2 partes, toda la tierra prometida. Y al dividirla en 2 partes, y dejan sin comunicación la parte norte con la parte sur en caso de alianzas y ese tipo de cosas. Entonces entran, y los primeros capítulos, lo que vimos en el capítulo anterior y el anterior, la batalla de Jai y la batalla de Jericó y todo eso, están en la parte centro. En el capítulo 10, que es lo que vamos a ver el día de hoy hasta la mitad, empieza todavía en el centro, hacia Gabaón, pero la parte que vamos a ver la próxima semana es la expansión hacia el sur de la tierra prometida. Y en los siguientes capítulos, en el capítulo 12, vamos a ver la conquista ya no hacia el sur, sino ahora hacia el norte. Esto para que más o menos tengas en mente un poco lo que está sucediendo. ¿Recuerdas? Cruzaron el río Jordán hasta Gilgal, Jericó, Jai. ¿Recuerdas que no estaba realmente muy cerca? Fueron hasta Jai. Y ahora vamos a estar viendo toda la batalla de Gabaón y todo esto la próxima semana. Entonces, ya entendido un poco la geografía de dónde estamos, vamos al capítulo 10. La semana pasada vimos esta estrategia que hacen los gabaonitas, no sé si tú lo recuerdas. Los gabaonitas, sabiendo que Dios había entregado al pueblo de Israel la tierra de Canaán, lo que hacen es, basándose en una mentira y usando una estrategia, usando mentiras, logran hacer un pacto con el pueblo de Israel. Y Josué y el pueblo de Israel cometen un error. No consultan a Dios y firman ese pacto. Y pues al final, la única manera de redimir su error, por decirlo así, es que a los gabaonitas los condenan a ser siervos
y a servir, a trabajar trayendo agua y madera. Esto es para los sacrificios en el templo. Ahora, fíjate lo que sucede en el capítulo 10. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey. Eso es lo primero que oyó Adonisec, que Josué había tomado a Jai y a Jericó, y que los moradores de Gabaón, esto es lo segundo que había oído, que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas que estaban entre ellos. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai. Eso es interesante porque nos pinta una característica de Gabaón que no habíamos visto la semana pasada. Gabaón no era un pueblito, no era un pueblito que dijeron, nos van a pasar por encima, vamos a buscar cómo zafarnos. No era un pueblito, era una de las ciudades más grandes de la tierra prometida. Los hombres, y lo vamos a leer, dice ahí, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. O sea, lo que Gabaón hace, que la semana pasada lo vimos también al final, es un poco también nuestra realidad, lo que nosotros debemos hacer. No confiar en nuestra fortaleza, no confiar en lo que somos, sino acudir al Señor y como Gabaón decirle, no importa cómo sea o haciendo qué, yo quiero estar en tu casa, en tu templo. Bueno, verso 3. Por lo cual, porque eran hombres fuertes, porque la ciudad era grande, Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Joham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, este es el mensaje que Adonisec envía a estos 5 reyes, les dice, subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos es como la forma genérica de describir a la gente de Canaán. Los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Bueno, lo primero que vamos a ver acá es como Adonisec es el rey de Jerusalén. Probablemente Jerusalén es la ciudad grande más cerca de todo lugar donde se está desarrollando esto. Entonces Adonisec siente frío. O sea, le da miedo que Josué es imparable, y ahora no solo es imparable, sino que tiene un aliado, y un aliado poderoso en Canaán. Entonces le da miedo. De hecho, considera una traición lo que hizo Gabaón. Gabaón, probablemente en la mentalidad de Adonisec, debería haberse juntado con nosotros, es verdad, no somos ni amigos ni aliados, pero podríamos habernos unido en contra de Josué. Y considera esto como una especie de traición. Y junta 5 reyes, 5 naciones, con 5 ejércitos, para invadir Gabaón. Y cuando tú lees esto, dices, me suena conocido porque así me pasó a mí. Y así te pasó a ti. El día que tú decidiste poner tu vida en manos del Señor, el mundo lo consideró una traición. Y gente que probablemente hubiera sido tu amigo, se sintió personalmente traicionado. ¿Te ha pasado? Que gente que era muy cercana a ti, el momento en que tú recibiste a Cristo, en vez de decir, qué bueno, porque ya no vas a deprimirte, ya no vas a tomar, ya vas a cambiar esto, qué bueno, lo que te dicen es, ¿sabes qué? A mí ni me hables entonces, porque yo no quiero saber de eso, y bla, 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 porque además los cristianos son unos intolerantes, así, ¿Unos intolerantes? ¿Te escuchaste hablar? Tú eres el intolerante. Y eso es lo que sucede cuando dejas de estar, como dice Pablo, cuando tu vida está en Cristo, ya no estás en la corriente de este mundo. Ya no seguimos la corriente de este mundo. ¿Y qué crees? Cuando no sigues la corriente, entonces ¿cómo vas?
en contra de la corriente. Y por eso es difícil. Y por eso a veces sientes que te ahogas. Y por eso a veces sientes que todo se te viene encima. Pero así como el tiburón, que si no hay corriente en contra se muere porque no puede respirar. La tribulación para nosotros, para los creyentes, es lo que le da vida a nuestro propósito, que es glorificar a Cristo. Porque es bien sencillo glorificar a Cristo cuando todo está bien. Pero ¿qué tal glorificarlo cuando las cosas van mal? Entonces, como Job, vas a poder decir, antes de oídas te conocía, ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que le pasó a Gabaón. Se entregó, ahora es un siervo en la casa de Dios y el mundo entero está en su contra. Es interesante también ver la reacción. Los gabaonitas, si tú recuerdas, en el capítulo anterior, también tuvieron temor. Pero ese temor los llevó a rendirse delante del pueblo, no a oponerse al pueblo. Hay dos tipos de temor que podríamos entender. Uno es el temor a las consecuencias, que es el temor que tiene Adonisec. Voy a perder mis privilegios, voy a perder mi ciudad, voy a dejar de ser el rey, voy a perder mi. Eso, y a veces tú y yo tenemos este mismo temor. Cuando, siendo creyente, has pecado y luego dices, oh, pequé, pero que no se sepa porque voy a dejar de servir, porque voy a dejar de hablarle a fulanito, porque perenganito me va a dejar de hablar, porque mis amigos me van a... O sea, y lo que te mueve, el temor que tienes, es un temor a las consecuencias que vas a vivir. O puede ser que el temor que tienes es un temor a que te cachen. Ese temor no funciona. Ese temor no es bueno. En cambio hay otro temor. El temor de Dios. El temor a manchar la gloria del Señor. El temor al saber que Dios es fuego consumidor. Solteros, si realmente entiendes que Dios es fuego consumidor, tu vida tendría un color de santidad muy distinto. Y tú lo entiendes bien. Y si eres soltero, yo te animo a que medites realmente en lo que Dios es. Es bueno, es perdonador, es misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, pero es fuego consumidor. Un amigo mío, muy querido, decía, estaba a punto de casarse y decía, híjole, tengo terror porque mi suegro es fuego consumidor. Porque obviamente la que hoy es su esposa era una hija de Dios. Y si estás soltero, creo que es algo que tienes que tener muy en cuenta. Tu suegro es fuego consumidor. Y no juegues con eso. No juegues con eso. En Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y la primera vez que yo leí esto, lo recuerdo perfectamente, lo leí y dije, wow, tengo que tenerle miedo al diablo. Y un amigo me corrigió, no, el diablo no puede hacer nada. El único que puede enviarte al infierno es el Señor. Teme, y Jesús está diciendo, no temas a los que matan el cuerpo, pero que no tocan el alma, sino teme al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Teme al Señor Jesucristo. Y alguien dirá, pero ¿no es como que estás pintando un Dios muy malo? Pues estoy pintando un Dios muy bíblico. Y un ejemplo
no me gusta comparar a nuestro Señor con otro tipo de cosas porque se me hace reducirlo a algo material y algo que nosotros podemos manipular, pero nada más no describe perfectamente, pero a lo mejor te puede dar una idea a esto, y que es un ejemplo clásico con una locomotora. El Señor es como una locomotora. Si estás en la locomotora, ¿tendrías miedo al tren? Por supuesto que no, te lleva. Si llueve, te cubre. Pero si no estás en el tren, sino en las vías, en contra del tren, o tratando de oponerte al paso del tren, cuando escuchas el silbato, deberías temblar. Y eso es lo que debe estar en tu corazón. El Señor es bueno. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, ¿qué más bondad puede haber en eso? ¿Qué mayor ejemplo de amor podría darnos el Señor? ¿Qué mayor ejemplo de amor podrías imaginarte en el universo? Pero también es fuego consumidor y es un Dios justo. Entonces, asegúrate de que haya temor en tu vida. Y en Proverbios, tú sabes, el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Es así. Teme a Dios todos los días. Teme a Dios. ¿Y cómo? Pues si tú lees su palabra, vas a conocerle más. Y el temor de Dios. Salmo 19, verso 9, te habla de que el temor de Jehová es limpio. No es este otro temor sucio a las consecuencias o a que me cachen, sino el temor a Jehová es limpio, te purifica, te limpia. Verso 6, entonces ahí está esta confederación. Una cosa más. Y al final, cuando terminemos Josué, vamos a dedicarle probablemente una sesión entera a ver cómo todo el libro de Josué es una especie de sombra del libro de Apocalipsis, y vamos a estar viendo cómo muchas de las cosas que suceden en Josué realmente son solo son cosas reales que sucedieron, pero además están prefigurando lo que vamos a ver en Apocalipsis. Una de esas tantas cosas es esta. Adonisec, ¿sabes qué quiere decir? Señor de justicia. Y es un tipo del anticristo. Porque el anticristo también va a aparecer un Señor de justicia. Va a presentarse como un hombre, como un líder de paz. De hecho, en Apocalipsis lo vemos como el primer caballo que sale el primer jinete que sale en su caballo blanco, como si fuera un líder de paz, de justicia. Pero va a ponerse en contra del pueblo de Dios y del Dios del pueblo, y va a armar y va a reunir, igual que Adonisec, va a reunir un ejército de todas las naciones para ir y pelear contra Jerusalén en la última batalla. Pero eso lo veremos más adelante. Pero este es un tipo. Verso 6. Entonces, los moradores de Gabaón, me encanta porque estamos hablando de los reyes, el rey de Jerusalén, el rey. Pero cuando llega a Gabaón, ¿te fijas que no dice el rey de Gabaón? Sino los moradores de Gabaón. ¿Por qué? Porque Gabaón ya no tiene otro rey, sino el Rey de Reyes. Porque Gabaón se presentan como siervos ante Josué y ante Dios. Por eso dice, los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Los gabaonitas entonces lo que hacen es mandar a pedir ayuda a Josué. Y es padre porque los gabaonitas no son judíos. No son merecedores de nada porque hicieron un pacto basado en una mentira. Pero ahora tienen el acceso a pedir ayuda a Josué. Y como vamos a ver adelante, Dios mismo va a acudir en su defensa. Y tú dices, ese soy yo.
Como dice Pablo en Romanos, nosotros no somos el olivo verdadero, somos olivo silvestre, que hemos sido injertados, porque no somos judíos. Y el Dios de los judíos es el que vino a rescatarnos. Y podemos ahora, gracias al sacrificio de Cristo, tenemos entrada, y dice el escritor de Hebreos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. No solo tenemos entrada, sino que tenemos una invitación a entrar. Y Santiago dice que el Espíritu Santo nos anhela. Y eso hacen los de Gabaón y envían a pedir ayuda a Josué. Y Josué, me encanta porque dice en el verso 7, subió de Gilgal él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. O sea, Josué acudió al llamado. Si yo hubiera sido Josué, probablemente hubiera dicho, bueno, Gabaón, yo creo que Dios los está juzgando porque nos engañaron. Es un castigo de Dios. Sí hicimos un pacto, pero el pacto era de no atacarlos, no de defenderlos. Y en todo caso, bueno, está bien, si vamos, está lejos Gabaón. Y ahorita, no, pues ya es hora, pues mañana tenemos junta con los del ejército, lo vamos a poner en la mesa, lo vamos a... Y ahí y esa es nuestra actitud a veces. Pero Josué sabe que tiene un pacto. Y se apresura a hacer ese pacto, a cumplir con el pacto que hizo. Una vez más podemos claramente ver que un pacto tiene que honrarse delante de Dios. Y si estás casado y estás con problemas en tu matrimonio, déjame recordarte que tú hiciste un pacto delante de Dios. Y tienes que honrar ese pacto. Pero es que ella me mintió y por eso me casé con ella. ¿Ok? Josué pudo haber dicho exactamente lo mismo. Es que él me mintió y... Lo que pasa es que es tan difícil mantener ese pacto. Josué fue de Gilgal a Gabaón, son 32 kilómetros, con todo el pueblo. Y Gabaón está hacia arriba, en una meseta, a 1 kilómetro de altura. Son 32 kilómetros subiendo hasta llegar a 1 kilómetro de altura. Y honró ese pacto. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios. O sea, mejor, si te acercas a Dios, acércate a escuchar y no tanto a ofrecer, porque no saben que hacen mal. Verso 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. O sea, nada más para que veas de qué tamaño es cada quien. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y si estás soltero, una vez más, déjame decírtelo, mejor es que no te cases a que casado después intentes echar atrás una promesa que tú hiciste. Y en el matrimonio tú hiciste una promesa y Dios va a demandar esa promesa. Verso 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Es que no sabía. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Cumple, honra las promesas que has hecho. Aún si es difícil, aún si prometiste. Lo que pasa es que cuando firmé el contrato por el crédito ese, no vi las letras chiquitas. De todos modos está firmado y tú hiciste una promesa y tienes un compromiso y tienes que cumplirlo.
Eso es lo que marca la ley. Y tu deber está en honrar la ley, porque de esa manera honras a Dios. No importan las circunstancias, si está tu firma, si está tu palabra, cumple. No por lo que venga, no tengas temor de las consecuencias, no tengas temor de que te cachen, ten temor de Dios. Verso 8. Y Jehová dijo a Josué, me encanta porque aquí ya Josué aprendió, entonces ya está hablando con Dios antes de salir, ya sabe, y fíjate lo que Dios le dice, no tengas temor de ellos, esa es una orden que Dios le da, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. ¿Te das cuenta? Dios les dio esa instrucción, Él tiene que honrar el pacto, y salen, y toda la noche, y esto va a ser difícil, porque están toda la noche caminando con todo el ejército, 32 kilómetros, toda la noche. Prueba, agarra una mochila con algunas cosas que puedan ser medio pesadas, porque acuérdate, van cargando su espada, van cargando cosas, camina 32 kilómetros. Y después de eso viene una gran batalla. Y eso es lo que están haciendo, hay un esfuerzo físico grande, no solo en Josué, sino en todo el pueblo. Verso 10. Esta parte es maravillosa. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Literalmente los puso en conmoción, o sea, se espantaron, se conmocionaron los de Gabaón. Número 2, y los hirió, está hablando Jehová, los hirió con gran mortandad en Gabaón. Esto es impresionante, los siguió por el camino que sube a Bet Jorón y los hirió hasta Aseca y Maceda. O sea, Dios hizo todo. Dios llenó de espanto, eso es algo interno. Dios puso espanto en el corazón de todo el pueblo. Número 2, los hirió con gran mortandad. Número 3, los siguió por el camino. ¿Te imaginas a Dios persiguiéndote? ¿Cómo tienes que escapar si Dios está persiguiéndote? Los siguió por el camino que sube a Bet Jorón, y los siguió no solo hasta ahí, sino hasta Seca y Maceda, muy al sur. Y mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de los israelitas a la bajada de Bet Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Oh, está padre. Llegan ahí en la noche y Dios hace todo. Dios hizo absolutamente todo, hasta esto último que es absolutamente sobrenatural. Están escapando y de pronto empiezan a caer piedras del cielo. La palabra que se traduce como granizo ahí, a lo mejor no tanto habla de granizo como hielo, sino como piedras, y muchos piensan que podrían ser como meteoritos o una cosa así. Y puede ser, pero de todos modos Dios está haciendo esto, porque cayeron sobre los de Gabaón, no cayeron sobre los de Israel. Y vamos a ver más adelante que ni uno de Israel, no hubo ni una baja en Israel. Y Dios hizo eso. Los gabaonitas no iban a poder hacer esto. Los gabaonitas no iban a poder defenderse de 5 ejércitos. Acudieron a Josué. Ahora, los israelitas tampoco iban a poder con 5 ejércitos. Acudieron a Dios. Y eso es padre. Romanos 8:28. Tú sabes qué es lo que dice. Es uno de los versículos que te aprendes de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es una realidad. Y eso es lo que está viviendo Israel. Porque Josué la regó. Hizo un pacto indebido, violando directamente una orden que tenía de Dios de no hacer pacto con nadie en la tierra de Canaán. Pero se arrepintió. Pero fue y confesó su pecado delante de Dios. Y luego caminó, no cubrió un pecado con otro pecado. No deshonró el pacto que hizo con los de Gabaón
para cubrir el pecado anterior, sino que honró el pacto para no estar ya en pecado. Y Dios lo que hace es tomar eso, esa terrible metida de pata de Josué, Dios la toma y hace algo increíble. ¿Por qué? Porque ahora Dios tomó a 5 reyes y se los puso en bandeja. Y mató 5 pájaros con una sola piedra. En este caso con muchas piedras que cayeron del cielo. Pero a 5 reyes, cosa que probablemente al pueblo de Israel le hubiera tomado semanas o meses y esfuerzo ir a un lado y al otro y al otro. Dios aprovecha el error que Josué tuvo para hacer de eso algo y entregarle a Josué una victoria. Pero si Josué, ¿te imaginas si Josué hubiera dicho, no vamos a honrar ese pacto, porque no fue un pacto legítimo? Está realmente, él piensa que está haciendo las cosas para bien, piensa que le conviene para no tener que ir a esforzarnos de noche, ir a una batalla por un pueblo que ni siquiera es nuestro, para defender a alguien que ni siquiera es de nosotros. Él piensa que está haciendo lo correcto, pero está violando un precepto de cumplir su palabra delante de Dios. Si hubiera hecho lo que en su carne hubiera deseado, hubiera desperdiciado lo que Dios ponía enfrente de él. Por eso, ante el pecado solo hay una alternativa. Confiesa tu pecado, arrepiéntete, eso es, suelta el pecado, date la vuelta, camina en el sentido contrario, camina en santidad, no cubras un pecado con otro pecado. Y vas a ver que Dios va a utilizar todo eso para algo bueno. Primeramente para su gloria y además para tu beneficio. Verso 12, y aquí es donde la cosa se pone color de hormiga. Esta escena es lo que se llama el día largo de Josué. Entonces, Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. El amorreo, como les dije, es el nombre genérico del cananita. Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y tú lees eso y dices, ¿qué es eso? Bueno, se nos acabó el tiempo. No es cierto. Ok. ¿Qué es lo que sucede? De pronto lo que está sucediendo es que está en medio de la batalla y están escapando los 5 ejércitos enemigos. Y Josué lo que hace es decir: sol, detente, luna, detente, y el sol se para y la luna se detiene para que pueda terminar de exterminar a todos los enemigos. Y yo sé que tú lees eso y dices, eso está muy extraño. Bueno, déjame darte algunas posibles teorías y luego te digo la que yo creo. Una teoría para explicar este pasaje es que, y tiene un sentido lógico, es fundamentado en la palabra. Yo lo corroboré y sí puede entenderse de esa manera. Es que realmente lo que Josué pide no es que el sol se quede, sino que el sol no alumbre. Y tú dices, ¿y cómo se interpreta eso? Pues déjame, ahí voy. La palabra que se utiliza en el versículo 12, cuando dice sol detente, también puede traducirse, y de hecho en la Biblia se traduce como calla o cesa. Y algunas personas, grandes teólogos, piensan que lo que sucedió es que ellos llegaron en la madrugada y está a punto de amanecer,
y están cayendo de sorpresa. Por eso es que los otros están espantados, porque además hay truenos y hay cosas, y de pronto empiezan a llegar y está amaneciendo. Y lo que Josué dice es: sol, cesa, detente, calla, o sea, que no alumbre. Normalmente creemos que el sol estuvo todo el día y otro día, pero esta teoría lo que te dice, y como te digo, la palabra es correcta, podría ser que más bien el sol no alumbrara, y que lo que Josué pide es más bien oscuridad, no luz. De hecho, la parte del versículo 13, la segunda parte del versículo 13, una versión lo traduce de esta manera. Dice, lo leo en la Reina Valera, dice: el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Esta otra versión lo traduce: el sol dejó de brillar en medio del cielo y no se apresuró a venir, como cuando el día fenece o como cuando está anocheciendo. O sea, hubo esa penumbra. Y las personas que ven esto dicen que lo que sucedió, obviamente comandado por Dios, es un eclipse. Y por eso vino toda esta oscuridad. Y si tú has estado en un eclipse solar, hay toda una serie de cuestiones magnéticas que suceden físicamente en tu cuerpo, y que hasta como que te da cosa y te da risa y te dan ganas de llorar y eso. Y eso es real, y probablemente eso explica parte de lo que está sucediendo. Esa es una teoría. Otra teoría es que realmente lo que sucedió es lo que la Reina Valera dice, que el sol se quedó en medio del cielo y el día se hizo mucho más largo. Y muchos plantean que esto pudo haber sido básicamente con la rotación de la Tierra se pudo haber hecho más lenta. Y eso hace que evidentemente el día dure muchísimo más. Hay un escritor que de hecho no es creyente, se llama Immanuel Velikovsky, en un libro que se llama Worlds in Collision, Mundos en Colisión, que hizo toda una serie de investigaciones en todas culturas distintas, desde los egipcios, los griegos, los romanos, y en Sudamérica y todo esto. Y lo que encontró es que hay un fenómeno similar en la narración de la mayoría de estas culturas, de modo que pudo haber sido un fenómeno global. Y entre otras cosas que plantea Velikovsky es que pudo haberse producido este ralentamiento de la rotación por la aparición de un cometa de gran tamaño que en su fuerza de atracción pudo haber detenido un poco esto. Y a partir de ahí se forma toda una serie de teorías acerca de cómo en todas las culturas Venus y Marte son dos planetas siempre adorados y representan cosas siempre muy parecidas y bla 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 bla. Y que la cola de este cometa sería lo que ocasionó que cayeran las piedras. Hay ciertas falencias en cada una de estas teorías. En esta teoría, ¿te imaginas? Si la Tierra de pronto empieza a ralentarse, pues todos hubiéramos salido volando. Bueno, nosotros no estábamos, pero los que estaban ahí hubieran salido volando simplemente por la inercia. Pero es una teoría. Otra teoría es que pudo Dios haber utilizado una especie de refracción de la luz, que a pesar de que el sol está continuando su camino, de acuerdo a ciertas condiciones atmosféricas pudo haberse mantenido la luminosidad. Porque, tú sabes, un espejismo lo que hace es eso, es reflejar algo que no alcanzas a ver en un lugar donde sí lo ves, ¿no? Y eso es un espejismo. Otra teoría, esta es la que más me gusta, aunque no creo que sea la definitiva, no me casaría con ninguna, plantea que Dios asomó su rostro, ¿no? Y sabemos que en la Nueva Jerusalén no va a haber sol ni luna, sino que la luz la va a dar el Cordero. Entonces bastaría con que Jesús asome su rostro y podría estar de día toda la eternidad. Y de hecho, así va a ser en la eternidad. Y otra idea, otra teoría es que, y esta es muy adecuada, que todo esto desde el versículo 12 hasta el versículo 14 realmente es una cita del libro de Jacer. O sea que el escritor de Josué está escribiendo lo que sucedió
Y en el versículo 11 termina de narrar la batalla. Y lo que está en el versículo 12 al versículo 15 lo cita del libro de Jacer, que lo que hace es describir de una manera poética lo que sucedió ese día. Y si tú lo lees de esa manera, sí también podría ser. Suena como si fuera la descripción de un evento de una manera poética. El libro de Jacer no es un libro bíblico, pero era un libro que narraba las proezas de los reyes. Y como en todo libro de ese tipo, siempre se exaltan y se hacen cosas mucho más, no quiero decir exageradas, pero sí con colores poéticos, ¿no? Y así es, ¿no? Y es probable que esto sea una copia de ese libro que no lo tenemos ya. Y en ese sentido, probablemente lo que sucedió es que Josué pudo haber pedido a Dios que les diera la capacidad de hacerlo todo antes de que el sol saliera, para que tuvieran todo en sorpresa, o pudo realmente haber pedido que el sol se detenga, pero no tenían reloj. Y si no tienes reloj es muy difícil medir si pasaron 2 horas o 10 en medio de una batalla. No creo que alguien hubiera estado viendo la sombra de un árbol para ver cuánto tiempo va pasando. Bueno, me traje un mail que me mandaron hace tiempo. No lo voy a leer completo, pero sí ha circulado y lo traje porque esta es la peor explicación o la peor utilización de este evento. Lo imprimí y dice: la NASA desarrolló un programa computarizado para saber la posición del Sol y la Luna y los planetas en el espacio en cualquier momento del futuro, para evitar que estos cuerpos espaciales estén en trayectoria de nuestras naves espaciales y satélites artificiales y colisionen contra ellos. Ya de entrada eso es así como, ¿necesitan un programa para que no se estrelle contra el Sol? O sea, o contra la Luna, para que no manden una nave y no se estrelle contra la Luna. Ya de entrada cuando leí eso dije, este mail es chafa. Pero la cuestión es que dice: programaron la computadora para hacer el cálculo hacia adelante y atrás en el tiempo. Pero en un momento dado, el programa se detuvo, dando una alerta de un grave error en el cómputo del tiempo. Siempre que leo esto me suena como la computadora de Batman, así que da vueltas a un lado y al otro y empieza a salir humo. Al revisar el programa, encontraron que la alarma se refería a la falta de un día en el espacio del tiempo que ya ha transcurrido en la Tierra. Estaban perplejos, pues no tenían ninguna respuesta a ese problema. Un miembro del equipo mencionó, siempre tiene que haber un miembro del equipo sin nombre, ¿no? Mencionó que cuando era niño, en la escuela bíblica, le enseñaron que una vez el sol se detuvo porque Josué le pidió a Dios poder continuar una batalla y así pudo ganarla. Le dijeron: muéstranos, ¿no? Y que supongo que en internet buscó en la Biblia y le mostró justo este pasaje. Allí estaba el día que faltaba. Verificaron el dato en la computadora introduciendo los sucesos del libro bíblico de Josué. No sé cómo puedes introducir en la computadora. ¿Qué pones? Versículo 10. O sea, ¿qué puedes poner? Pero Batman podía. Coincidiendo con la afirmación de la Biblia de que no fue un día entero, el sistema calculó que la pausa del tiempo era de 23 horas con 20 minutos. ¿Y los otros 40 minutos? El mismo miembro del equipo recordó que en alguna parte de la Biblia decía que el sol había hecho su recorrido al revés. Los científicos pensaron en que eso ya era una locura, pero fueron al segundo libro de Reyes, capítulo 20, donde está la historia que tú conoces, que el rey Ezequías pide una señal, y más bien le dan una señal y la sombra retrocede unos grados, ¿no? 10 grados del reloj de acá son exactamente los 40 minutos que faltaban en el cálculo de la computadora y completan el día perdido del universo. Ok, esto es basura. Es una vergüenza que cristianos pretendan que esto va a convencerle a alguien de que Dios es real y poderoso. Yo te invito a que nunca envíes este tipo de basura. El Evangelio es poder de Dios para salvación, no hay otra cosa. Y esto no es el Evangelio. Esto es una fábula barata. Y fíjate cómo termina. Porque además esto, cuando me llegó a mí, fíjate. La religión es algo privado de cada quien.
Pero si cree usted que Dios no es un ser mitológico y usted es un cristiano, católico o protestante, eso implica que nuestro Dios está vivo, que visitó este mundo como Jesucristo nuestro Salvador, que hoy manifiesta su presencia en su Espíritu Santo y que aún está haciendo maravillas en el universo. Y dije, ok, ¿va a empezar a predicar el Evangelio? A lo mejor lo de arriba fue un chiste y no lo entendí. Pero termina diciendo, unos aficionados creyeron en el Señor, construyeron un arca, la llenaron de miles de animales y no se hundió. En cambio, unos profesionales creyeron en la ciencia, hicieron el Titanic y lo demás es historia. Los invito a compartir esta historia real con sus corresponsales del correo electrónico. ¿Ah? ¿Real? Si no la comparten, les aseguro que no les va a pasar absolutamente nada, pero a lo mejor a muchos les podría gustar leer este relato. ¿A quién? ¿A quién en sus 5 sentidos le gustaría leer? ¿A qué cristiano le gustaría compartir algo así, en lo que el evangelio glorioso de Dios, Dios hecho carne, el verbo hecho carne, la eternidad resumida en un cuerpo que caminó entre nosotros y puso sus manos para ser clavadas en la cruz, es reducida a una basura literaria? Y termina diciendo, algunos creemos en la Biblia más que en las novelas de Dan Brown. O sea, si crees en la Biblia, habla la Biblia. Y es más sincero decir, no entiendo. A tratar de inventarte una serie de cosas. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando quieras compartir algo, comparte por favor el Evangelio. No compartas este tipo de cosas. No envíes este tipo de correos, ni el otro que ya les platiqué, de un niñito de una enfermedad a nivel mundial y un niñito que no estaba enfermo y tuvieron que hacerle pruebas y le sacaron toda la sangre. ¿Darías tu vida, la vida de tu hijo? O sea, no. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Quieres compartir el Evangelio? Comparte el Evangelio. Ponlo en un mail y envíalo. Este tipo de cosas, por favor, yo te ruego, no lo hagas. Ok. Y nada más una cosa antes de salir de todo esto. Los críticos dicen, ahí está, para que veas que la Biblia no siempre tiene la razón. Porque ahí Josué dice, sol detente. Y sabemos que el sol está inmóvil y que la tierra gira alrededor del sol. Así que, para que veas que la Biblia no es correcta. ¿Ok? Pero todavía hablamos de la puesta del sol. En todas partes. ¿Será que Loret de Mola piensa que el sol se pone? ¿Será que los de Weather Channel piensan que el sol se pone? No, es una forma de hablar. Y evidentemente sería absurdo que Josué hubiera dicho, cese el isocronismo universal. Él está hablando desde su perspectiva. Aunque, entre paréntesis, y dicho sea de paso, el sol se mueve. Hay un punto que se llama el ápex, a donde el sol se está dirigiendo con toda la galaxia. Y probablemente el sol se detuvo. Y podría ser. Dios es poderoso. Verso 15. Una cosa más, perdón, y con esto cerramos esta parte. ¿Qué es lo que yo creo y lo más importante y lo que te tienes que llevar de este pasaje? Versículo 12. Josué habló a Jehová. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Cuando dice sol detente, por lo que entiendo, no está hablándole al sol, está hablándole a Dios. Josué habló a Jehová y le pidió lo que era necesario para llevar a cabo la tarea que Dios le había dado a Josué. ¿Y qué crees que hizo Dios? Hizo lo necesario porque Josué quería glorificar a Dios. ¿Alguna vez te ha pasado que no te alcanza el día?
Y Señor, necesito un día más largo. Ok, haz como Josué, habla primero con Dios, en la mañana. Entonces Dios te va a decir lo que tienes que hacer y te va a dar las horas necesarias para hacer lo que tienes que hacer. De otra manera es imposible. Hacer lo que yo te pido, no lo vas a conseguir nunca. Ni en toda tu vida vas a poder lograr hacer lo que yo te pido. O lo que te pida alguien. O hacer para complacer a otra persona. Es imposible. Pero lo que Dios te pide, sí lo vas a poder hacer. Aunque no esté a tu alcance. ¿Cómo qué? Como subir y derrotar 5 ejércitos después de haber caminado toda la noche. Probablemente cuando llegaron cerca de Gabaón, el ejército dijo: ok, Josué, ya caminamos toda la noche, vamos a descansar. Y Josué dice: no, es el momento de entrar a la batalla. Pero así no vamos ya no puedo ni cargar mi espada. Pero Dios no necesitaba sus espadas, tenía rocas, tenía todo lo necesario. Entonces, para hacer su voluntad, Dios te va a dar el tiempo y los recursos que necesites. Incluso va a detener el sol si es que eso fuese necesario. No ha sido necesario hasta el día de hoy, porque dice que nunca, ni antes ni después, Dios lo hizo. Pero Jesucristo dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Y qué se dice después? Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Y si tú lees todo ese capítulo, tarea, y subrayas gozo, 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 vas a entender exactamente de qué es lo que está hablando el Señor. De hacer su voluntad. Hacer su voluntad. De eso habla. Verso 15. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Tendríamos que haber visto mucho más de este capítulo, pero lo vamos a dejar ahí. Y simplemente quiero que te lleves de tarea esto. Número 1, va a haber oposición en tu vida. Va a haber oposición en tu vida. No te preocupes. Dios es suficiente. Número 2, si hay pecado en tu vida, si estás en pecado en tu vida, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y ya no andes en pecado, al costo que sea, al costo que sea. Dios va a hacer que todo eso, aunque en principio pueden ser aguas amargas, Dios puede hacer que todo eso obre para bien. Pero ojo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman, y Jesucristo fue muy claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no guardas sus mandamientos, no le amas. Si no le amas, esa no es una promesa para ti. Y por tanto, lo que estás viviendo de terrible va a ser igual o más terrible día a día. Porque se suma el peso del pecado en tu vida. En cambio, si te arrepientes y confiesas tu pecado, Él puede tomar todo eso y utilizarlo para su gloria y para tu beneficio. Número 3, Él pelea. Él pelea. Entonces me siento, no. Haz lo que Dios te dice. Y hazlo diligentemente. Si tienes que trabajar y correr toda la noche, hazlo. Hay alguien que una vez me dijo, y no estoy, la verdad, no estoy totalmente de acuerdo, pero sí en alguna parte me hace sentido. Ora, me dijo, ora como si el 100% dependiera de Dios y trabaja como si el 100% dependiera de ti. No estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sí creo que todo depende de Dios, pero que yo tengo que hacerlo. Yo tengo que caminar la noche que Dios me envía. Me va a dar la fuerza y Él va a ganar la batalla. Pero si no camino, Dios no va a obligarme a hacer su voluntad. Y confía en Él.
Dios es capaz. Comparte el Evangelio, solo el Evangelio y siempre el Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y tu bondad, Padre, porque tú eres capaz de hacer cosas maravillosas, Señor. Tú eres capaz de hacer cosas que el mundo es incapaz de entender. Y todo por amor a nosotros, Señor. Tú ya lo hiciste. Tú viniste a este mundo, te hiciste carne, caminaste entre nosotros y vimos, Señor, el mundo vio tu gloria. Y ahora, Padre, esa gloria tú la has dado a tu iglesia. Ayúdanos a que todos nosotros podamos mostrar esa gloria tuya al mundo, vivir como tú viviste, Señor, caminar como tú caminaste aquí en la tierra. Si alguno de nosotros está en pecado, por favor, Señor, yo te ruego que tú pongas arrepentimiento, que tú nos convenzas, Señor. Si hay alguien que está en pecado, Padre, yo te ruego que tú le convenzas de que el camino que ha tomado es un camino de muerte. Señor, que haya arrepentimiento genuino. A pesar de todo, Señor, aunque vengan consecuencias terribles, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Y sabemos que tú vas a tomar eso para bien. Nos ponemos en tus manos, Señor. Pon tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras bocas para poder predicarla al mundo entero, Señor, que está sumido en la peor oscuridad. Ayúdanos, Señor. Tú, Padre, tú, Señor Jesucristo, tu Espíritu Santo. Te lo rogamos, Señor. Haz tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén.